Morada Noticias, una herramienta ciudadana para cuestionar el poder y recorrer la ciudad amada. Hola, hola, bienvenidos de nuevo a Morada Noticias, este podcast pregrabado que hacemos con mucho amor para acompañarlos en sus tardes, medios días de cuarentena. Hoy es martes 31 de marzo, terminamos el tercer mes del año y les contamos para iniciar este noticiero una noticia muy importante. El secretario de Movilidad, Carlos Cadena Gaitán, se declara curado del coronavirus. Eso quiere decir que los periodistas que estuvimos en su zona de influencia, pues también podemos respirar tranquilos. ¿Cómo se vive la cuarentena en los barrios de periferia? Con esa historia abrimos el episodio de hoy de Morada Noticias. Nos cuentan relatos de la Comuna 8, la 9, la zona nororiental, que reclaman sus habitantes y que responden las instituciones. También sabemos que Medellín ha vivido varios meses de una fuerte contingencia ambiental en este año, pese a que apenas terminamos el tercer mes del año. Las mediciones hechas por el CIATA, el Sistema de Monitoreo de Calidad del Aire, han estado casi siempre en niveles muy elevados de contaminación y este es un reto que sigue teniendo la ciudad. A esta hora les adelanto que el CIATA esta mañana ya tenía su mayoría de estaciones en amarillo. Esto nos da un poco de esperanza. Por otro lado, si usted es un trabajador preocupado por lo que puede pasar con su contrato, el Ministerio de Trabajo expidió una resolución en la que se le prohíbe a los empleadores del país obligar a sus trabajadores a firmar licencias no remuneradas en esta época de contingencia. Se la explicaremos en la emisión de hoy. También nos unimos a la conmemoración del Día Internacional de la Visibilidad Trans con algunos recomendados de literatura y en nuestra segunda hora del programa, Chaman Mori vuelve opinando sobre su alcaldía de la imaginación y @catabús en Instagram con más recomendaciones para jugar en esta cuarentena. Yo soy Laura Valle, realizo para ustedes Morada Noticias. Yurani Alzate, buenas tardes. Buenas tardes, Laura. Buenas tardes a mis compañeros realizadores y a los que nos siguen sintonizando por la 1290 AM, La Voz de las Estrellas. También le quiero mandar un saludo a todos esos que siguen escuchando nuestros podcasts, que siempre les dejamos alojados en la plataforma de misscloud.com. Les quiero contar que la nota que van a escuchar la realicé en compañía de Juan José, un editor de Ciudad. El control que hacen las autoridades en la ciudad para que se cumpla el decreto de la cuarentena nacional, al parecer, no es suficiente, según le han informado a Morada Noticias. Las comunas de diferentes barrios de Medellín se exponen al riesgo de contagio por infringir la ley, por no acatar las medidas preventivas. Giovanni González, habitante de Villatina, y Lisette Muñoz, del 8 de marzo, nos contaron que es normal ver a las comunas 8 y 9 adultos de tercera edad y niños transitando las calles. La mala higiene, rumbas y aglomeraciones de personas en esa zona. Ellos expresan que las personas le hacen falta compromiso con este tema. Los ancianos pues salen como si nada, los niños se mantienen pues en la calle como si nada, incluso pues hay muchas personas que tienen gallos, se mantienen con los gallos para arriba y para abajo, e incluso acá pues enseguida de mi casa hay unas vecinas que diario hacen fiestas hasta tarde de la noche. Fuera de eso pues no tienen como buena higiene con los niños, todos los días toman, ponen bulla hasta muy tarde, pero igual pues uno no se mete mucho en eso porque cada quien pues se cuida como puede, pero igual sí me preocupa pues que mi mamá está muy cerquita de estas casas son muy juntas, entonces sí me preocupa mucho eso. Ha habido que prácticamente pelear con la gente para que se encierren y acaten las medidas correspondientes que tienen que ver con la cuarentena. Mucha gente en las calles, sin conciencia, sin compromisos, pero a la hora de hacer el trabajo se está presionando y diciéndole a la gente que el valor y la importancia de estar en casa, de no arriesgar la salud. Consultamos con el coronel Gutiérrez de la Policía Metropolitana sobre la presencia que está haciendo en las diferentes comunidades para verificar el cumplimiento del decreto. Hemos intervenido comuna por comuna, pero sencillamente dentro de la gama de excepciones hay personas que se escudan en esos parámetros excepcionales que fija el decreto para no cumplir su propia cuarentena. Tenemos 4.500 comparendos por esa razón. Tenemos más de 2.585 policías únicas y exclusivamente en esos eventos. Pero necesitamos una sola cosa, la conciencia de las personas que no cumplen, que generen conciencia. Retomo lo que dije al principio. Hoy en día la seguridad
no está bajo una sola responsabilidad que es policía. No, hoy en día, frente a esta pandemia, el tema de la cuarentena por la vida es una corresponsabilidad. Y me atrevo a decir que es un 70% de conciencia ciudadana, lo importante que es estar en cuarentena, y un 30% de actividad policial. Repartirnos en 4 millones de habitantes que comprende más o menos la metropolitana. La responsabilidad está en los 10 municipios también. Aparte de eso, situaciones sociales, ¿no? Como dice el coronel, es una responsabilidad de todos. Es sorprendente que en menos de 15 días que llevamos de cuarentena ya se hayan hecho 4.500 comparendos por no cumplir la ley. Pero bueno, si bien hay personas que no respetan las medidas porque simplemente las consideran exageradas, también hay una gran parte de la población que no puede guardar cuarentena por la situación económica, como en el caso de la zona nororiental de Medellín. Desde allí, diferentes organizaciones sociales se unieron y solicitaron apoyo a la alcaldía por medio del programa Alerta Temprana de SATMED para sus comunidades. Las principales razones por las que emitimos la alerta temprana desde varias organizaciones comunitarias de la zona nororiental es por todas las situaciones y problemáticas que se viven en la zona a partir de la situación del país del COVID-19, coronavirus, ya que esta población es población que trabaja de forma informal y por la cual no es fácil guardar cuarentena, ya que no tienen otras formas de obtener recursos, y es por esto que ellas no es tan fácil que se queden en sus casas, sino que deben siempre vivir del rebusque, como decimos en nuestros barrios. Entonces nos preocupa mucho cómo estas personas pueden ser apoyadas, cómo podemos prevenir entre todos el contagio, porque muchas personas por esta situación deben salir a las calles para poder tener los recursos básicos de sobrevivencia, y no es fácil quedarse en las casas en cuarentena y ya, por lo cual se hace muy importante un diálogo de la comunidad con la institucionalidad para entender estas problemáticas y hacerles frente. Por otra parte, el día de ayer, lunes, entre la alcaldía y la policía metropolitana, se realizó un recorrido por varios puntos de la comuna nororiental, verificando el cumplimiento de la cuarentena obligatoria y además haciendo labor pedagógica entre los locales comerciales que permanecen abiertos. Camilo López, subsecretario del Gobierno local y de Convivencia de la Secretaría de Seguridad, nos habla del tema. Estamos haciendo en este momento en la ciudad, en varias partes, estamos haciendo unas brigadas pedagógicas y de control a los establecimientos de comercio, con el objetivo de que miremos que no haya en estos establecimientos especulaciones en los precios, que haya un control sanitario pues con las directrices que se ha dado desde el gobierno nacional, que no hayan por favor aglomeraciones dentro de los establecimientos, y se le recuerda a la comunidad que todas las tiendas, dentro de las tiendas no puede haber acceso de los clientes, el tendero tiene que atender a las personas desde la vitrina. Tenemos un número telefónico que es el 319-7473 para que ustedes hagan denuncias o nos hagan llamados para que con los inspectores de policía, acompañados de la policía misma, hagamos los diferentes controles. Actualmente tenemos en operación 4 inspecciones permanentes de policía, las cuales están atendiendo estas denuncias en esta línea telefónica, y les daremos prioridad para de una vez darle control. Me alegra un montón de nuevo escuchar la voz de Juan José Orozco, nuestro editor de Ciudad, que hizo esta nota y consiguió también parte de la información y la reportería con Yurani Alzate, nuestra reportera. Muchas gracias, Juanjo, por esta información. Y yo quiero hacer hincapié en el asunto de la corresponsabilidad de la que nos hablaba la fuente, el coronel Gutiérrez, que entrevistaron los chicos, y también ese asunto tan teso de la periferia, porque eso nos demuestra un poco que nuestras autoridades no tienen geoestrategia, que no están en los territorios. Entonces, ¿quiénes son, digamos, esas personas legítimas que les pueden dar a los vecinos, a la gente del barrio, un consejo, una directriz, quizá también una orden a cada persona de estos barrios que se quede en la casa? Porque también tenemos que tener en cuenta, por otro lado, que en la zona nororiental, en los más altos de la Comuna 9, de la Comuna 8, también es gente que en su mayoría están empleadas de manera informal, que quizá viven del día a día, que quizás si no salen no comen. Entonces, muchos matices que ver acá, ¿o no, Juanpa?
Laura, con el saludo para vos, con el saludo para Yorani, para Juanjo, para todo el equipo de casa, los oyentes, la gente en Medellín, para mi super amigo. Antes pues, de que pasemos a la siguiente nota, yo voy a hacer un comentario sobre este asunto en los barrios y me voy a arriesgar a sonar un poco facho. Yo sé que lo que voy a decir puede sonar feo, pero personalmente creo que sí hay que tener un control estricto sobre la gente para evitar al máximo que salgan a las calles. Yo sé, yo entiendo que la situación de muchas personas en Medellín es muy difícil, que viven del rebusque y que por eso mismo en muchos casos se ven obligados a salir. Pero también creo que en parte en redes se está banalizando un poco la situación diciendo que de todas maneras ellos deben salir a buscar su sustento. Yo creo que lo que tenemos que hacer es una presión muy fuerte sobre el gobierno local, y el gobierno regional y el gobierno nacional para que el Estado sea efectivo en la entrega de, yo no quiero llamarlo ayudas, sino de lo que el Estado tiene que hacer, que es garantizarle a las personas su sustento. Creo que el Estado tiene que ser un regidor en este caso y permitir que las personas se queden en sus casas, que el Estado les garantice la alimentación, les garantice los servicios públicos. Creo que estamos en una situación completamente difícil y que el Estado en este momento va a tener que hacer un sacrificio grande económico para garantizarle a la gente el sustento mínimo y los servicios básicos para que se queden en las casas. Pero yo personalmente creo que hay que hacer un trabajo de conciencia aunado obviamente a esta responsabilidad del Estado para que la gente se quede en sus casas. Y personalmente creo que hay acciones que la policía está tomando que han sido criticadas, que en este caso yo no critico. Juan, con respecto a lo que usted dice, yo tampoco considero como que ni critico las acciones que la policía tome frente a este tema. Los comparendos son necesarios porque de la única manera que las personas entienden es cuando les tocan el bolsillo. Y como lo dice el coronel, eso es una responsabilidad de todos. Y cuando es una responsabilidad de todos, no quiere decir que la policía tenga que estar encima diciéndote, tú tienes que cumplir eso por tu seguridad. No. Pero también considero que es muy necesario el diálogo entre la institucionalidad y la comunidad para subsanar todas las problemáticas que se han visto por esa cuarentena, porque es como Morada Noticias siempre les ha dicho, no todas las personas tienen la capacidad o la forma económica de quedarse en casa, entonces también es una cuestión de empatía con los que no tienen, de empatía con los que necesitan realmente. No lo llamemos ayuda, como ya lo dijo Juan, sino como la responsabilidad del gobierno en ese sentido para poder cumplir esa ley. Es que lo curioso de todo esto es como si la pandemia obligara a los estados a tener el viraje social que siempre habían pedido. Pero en todo caso, pues Colombia es un estado endeudado, corrupto. Como decía una profesora mía de historia, un barbero borracho con hipo. Entonces vamos a ver cómo le va enfrentando esta cuarentena. Pues porque también por otro lado hay que decir que sí estuvimos un poco más a tiempo que otros países del mundo. Por otro lado, de lo que no se han tomado medidas a tiempo es de nuestras contingencias ambientales, nuestra calidad del aire y nuestra contaminación. Porque si bien es cierto que nuestro valle en este momento puede estar poluto por la cantidad de incendios que hay en el resto de Colombia, también es cierto que llevamos muchísimos años ignorando el problema medioambiental. Juan Pablo Pineda. Medellín ha vivido varios meses de una fuerte contingencia ambiental este año, pese a que apenas estamos en marzo. Las mediciones hechas por el CIATA han estado casi siempre en niveles muy elevados de contaminación. No obstante, sabemos que el tema del momento es el coronavirus. Quisimos darle una mirada al asunto ambiental, pues sigue siendo uno de los focos más importantes de la ciudad. La administración trató de implementar medidas restrictivas fuertes para solucionar el problema de la contaminación, como un pico y placa continuo que, sin embargo, tuvo que ser cancelado por la contingencia del virus. Pero como sabemos que esto no va a durar siempre y que en algún momento saldremos de nuevo a las calles, hoy vamos a hablar de los 3 retos que Medellín como vamos indica fueron los temas de interés en 2019, contando con la opinión de Santiago Ortega, ambientalista. En un informe presentado el pasado 28 de febrero, la institución menciona que cada vez hay mayor interés por parte de los ciudadanos sobre el ambiente de Medellín, pasando del 3% en 2013 al 21% en 2019. De esta manera, Medellín como vamos indica estos 3 asuntos. El primero es que hay que aumentar las zonas verdes de la ciudad.
el número de árboles sembrados y las áreas protegidas. Si bien la administración pasada dejó sembrados más de 800.000 árboles, todavía hay déficit en la ciudad, que también necesita más espacios verdes. Sobre este asunto, Ortega manifestó lo siguiente. Pues Medellín es una ciudad que tiene en realidad un número de metros de espacio público por habitante muy bajito. Creo que está cercano pues como a los 4 metros cuadrados por habitante. Comparar Medellín con ciudades como Bogotá, por ejemplo. Bogotá tiene parques muy grandes y muchísimos parques regados por toda la ciudad. En Medellín esto se ve más bien poco. Hay algunos parques lineales en las quebradas, tenemos el Aeroparque, tenemos pues los 2 cerros tutelares, pero digamos que no hay una gran cantidad de espacio público disponible. Por eso digamos es importante aumentar estos números lo más que se pueda. El proyecto Parques del Río digamos es un indicador que es un proyecto que busca aumentar estos indicadores porque además el espacio público también se traduce en equidad, en salud, en recreación, en seguridad. Entonces sí tenemos que aumentar el número de espacios públicos, también para evitar que el lugar de esparcimiento de la gente sean los centros comerciales. El segundo es que hay que fortalecer los programas educativos para el cuidado y el buen uso de los recursos naturales. El informe indica que en 2018 se redujo la inversión en educación ambiental, pasando de un 19% a un 8%. Habrá que indagar sobre el presupuesto destinado en esta administración una vez se ajuste el plan de desarrollo. Ortega en este caso nos habló sobre el papel que están teniendo las universidades en la pedagogía ambiental. Desde hace pues unos años ya que tenemos los objetivos de desarrollo sostenible, en las universidades hemos estado tratando de que la docencia y que la pedagogía que hacemos con respecto a esos temas incorporen los objetivos del desarrollo sostenible, entre los que se incluyen temas de acción por el clima, de ciudades resilientes, de energía limpia para todos, de manejo de residuos, en fin. Entonces los profesionales actuales ya vienen con un chip distinto y de hecho desde las facultades de arquitectura se está trabajando mucho en el tema. Nosotros veníamos de un paradigma de ciudades hechas para los automóviles y autopistas grandes y poco espacio público, pero ya nos estamos dando cuenta que las ciudades tienen que ser ciudades caminables, ciudades pensadas para la gente, ciudades compactas donde la gente tenga los servicios cerca. Entonces digamos esa es otra avenida pues de conocimiento que está pasando por ahí. Y por último es lo que hacen también muchas organizaciones, muchas en la Comuna 13, otras en Moravia, otras en el Poblado y en otras partes, de generar conciencia ambiental en los niños y los jóvenes. Por último, hay que fortalecer los controles y las sanciones a las distintas fuentes de contaminación ambiental. El área metropolitana ha venido haciendo revisiones constantes tanto a vehículos como a industrias, pero está claro que las medidas deben ser más estrictas. Las fuentes de emisión se parten entre las fuentes fijas y las móviles. Y las fuentes móviles, o sea, vehículos de todo tipo, motos, carros, volquetas, camiones, taxis y demás, son responsables por el 82% de la contaminación. O sea que, digamos, ellas son las fuentes donde nos debemos concentrar. En las industrias se pueden hacer controles, que los vienen haciendo. De todas maneras, una fuente fija es mucho más fácil de controlar. Pero para las fuentes móviles hay que tener varias alternativas. La primera es aumentar la restricción vehicular, sea por medio de pico y placa o por una modificación del mismo, de tal forma pues que sea realmente efectivo para bajar los picos de contaminación y demás. Lo otro puede ser implementar las zonas urbanas de aire protegido. Estas son unas zonas dentro de la ciudad donde pueden entrar vehículos de bajísima emisión, solamente vehículos eléctricos o vehículos a gas o vehículos con estándares muy buenos de emisión. Hay una pensada en el centro de Medellín, entonces eso también desincentivaría el uso del vehículo particular. Favorecer el cambio a movilidad eléctrica, eso digamos no es un control estricto, sino que eso elimina una fuente de emisión en la ciudad. Entonces digamos que la contaminación se reduce. Lo mismo es cambiar algunos vehículos utilitarios como volquetas a temas de gas también. En estos momentos en los que estamos preocupados por los asuntos respiratorios, pues Medellín, como vamos en su informe, nos dice que los menores de 5 años y los mayores de 65 años son los grupos de edad más vulnerables a las enfermedades respiratorias asociadas a la contaminación del aire. Y como les contamos hace algunos programas, en Medellín los niveles de cáncer de pulmón son muy elevados, por los que sin duda la ciudad tiene que plantearse estrategias fuertes en materia del control ambiental.
Juanpa, primero que todo, considero que es muy necesario sensibilizar. Desde mi perspectiva, esa es la base principal para todo. También creo que, como lo dice Ortega, la institucionalidad debe apostarle a otras opciones para poder mejorar la calidad del aire. No es solo medidas de pico y placa y esas cosas. Son necesarios los árboles, que es lo que le da vida y oxígeno a la ciudad. Debemos de dejar de pensar en una Medellín en cemento y comenzar a apostarle a tener más lugares de zonas verdes. Y cuando hablo de zonas verdes no me refiero a los corredores, esos que se han realizado, sino a espacios que realmente cumplan el objetivo de ayudar a mitigar la contaminación. No, y lo teso con la calidad del aire de las ciudades, que es difícil encontrar esa fórmula ganadora, esa gran intervención que nos haga recuperar un poco del aire que teníamos hace 60 años. Pero también es cierto que muchas veces el Estado no se esfuerza en desincentivar la compra de vehículos, todo este asunto de la circulación del parque automotor, muchas veces porque hemos visto en elecciones pasadas que candidatos reciben financiación para sus campañas de marcas de vehículos y de motos, entonces así es muy difícil también que otros políticos crean que Medellín necesita más vías o más parqueaderos, es hacer una ciudad para los carros y no para la gente. También nos hace falta un poquito más de conciencia en cuanto a la huella de carbono que tienen las cosas que consumimos. ¿Por qué tener, por ejemplo, tantas cosas de plástico, desechar tanto, no reutilizar? Un montón de cosas que quedan en la discusión. Un minuto de vida, porque nada justifica el homicidio. A esta ciudad lo que le hace falta es un minuto de vida, algún día, cada hora con sus 60 minutos. El día de ayer, lunes 30 de marzo de 2020, no se presentaron homicidios en Medellín. Sin embargo, en lo que va del año, 85 personas han perdido la vida en la ciudad a causa de la violencia homicida. 2 de ellas eran personas trans. Hoy, en el Día de la Visibilidad Trans, las recordamos y también recordamos a Miguel Ángel Marín Arango, nuestro Migue, de quien nos despedíamos también ayer con la canción Rebeldía es Amor, que les recordamos a los oyentes que la pueden encontrar en nuestro Twitter, @moradanoticias. Por Migue, por las chicas trans que perdieron la vida y por todas las personas asesinadas en lo que va del 2020, dedicamos un minuto de vida. Continuamos en Morada Noticias en este episodio del martes 31 de marzo de 2020, fin de mes, un poquito enclaustrados, pero seguimos acá acompañándolos con las mejores historias de las voces de los soñadores. Si ustedes son trabajadores, quienes nos están escuchando, oyentes de La Voz de las Estrellas, y también quienes escuchan en diferido este podcast y están preocupados por qué puede pasar con sus contratos laborales, pues aquí les tenemos la explicación de una resolución que sacó el Ministerio de Trabajo respecto a las licencias no remuneradas. El Ministerio del Trabajo expidió una resolución en la que prohíbe a los empleadores del país obligar a sus trabajadores a firmar licencias no remuneradas en esta época de contingencia. Eso significa que los trabajadores no tienen que irse a sus casas sin la garantía de seguir recibiendo sus salarios, pese a que muchas empresas no sigan funcionando. El documento del Ministerio indica que las empresas tienen una obligación social con sus trabajadores y que, en todo caso, cualquier licencia debe ser concertada y voluntaria por parte del empleado y no coaccionada por sus jefes. Hablamos con Santiago Alarcón, abogado del Grupo Fidedigna, que está asesorando trabajadores en este caso, y nos dijo lo siguiente.
Bueno, la circular 27 de 2020 es una circular administrativa de instrucción que el Ministerio del Trabajo emite el 29 de marzo en el marco del estado de emergencia económica, social y ecológica que fue decretada por el Gobierno Nacional a través del decreto 417 de marzo de 2020, dada la situación y los impactos que tiene para el país el COVID-19. En esta circular, el Ministerio de Trabajo realiza un recorderis a los empleadores de la prohibición que tienen estos de coaccionar a los trabajadores para que estos tomen licencias no remuneradas. Alarcón nos indicó que los empleadores que recurran a estos hechos se pueden exponer a fuertes sanciones económicas. Bueno, el empleador o los empleadores que coaccionen a sus empleados a tomar o aceptar licencias no remuneradas se exponen primero a la sanción o a la multa que establece el numeral segundo del artículo 486 del Código Sustantivo del Trabajo y de la Seguridad Social, que son multas que equivalen al monto de 1 a 5.000 veces el salario mínimo mensual vigente, de conformidad a la gravedad de la conducta. Además de otras sanciones y medidas administrativas que pueden tomar los funcionarios del Ministerio de Trabajo que sean designados por el Gobierno Nacional para ejercer todas las actividades de vigilancia y control de las normas laborales. Igualmente, Alarcón nos dijo que si bien el ministerio no puede llevar un proceso legal, si se presentan hechos, se puede recurrir a un juez para que éste imponga sanciones que vayan más allá de las multas económicas. Igualmente, hablamos con Jaime Montoya, presidente regional de la Central Unitaria de Trabajadores, quien nos dijo que se ha hecho una presión para evitar que se presenten despidos masivos y se obliga a los trabajadores a firmar licencias no remuneradas. Después de eso, las denuncias que tanto a nivel departamental como nacional hemos venido desarrollando, pues luego de eso salió, pues no estoy diciendo que fue por eso necesariamente, salió el decreto 444 precisamente a precisar que estaba prohibido, ¿no es cierto?, que estaba fuera de la ley cualquier uso por parte de los empleadores de una licencia no remunerada. Y entonces ya nosotros hemos expresado la posición frente a eso, y en estos momentos pues yo creo que hay una contención frente a eso. No sabemos cuando las cosas se pongan más graves, porque es de preverse de que pues el primer aguante puede ser más fácil, que muchos empleadores se vean en unas audiencias mucho más difíciles, y que sin una oxigenación por parte del gobierno nacional, en este caso el Estado, que es el único que puede resolver unas condiciones como estas, puede ocurrir, ¿no es cierto? Hay simplemente el llamado que estamos haciendo es a permanecer alertas precisamente frente a ese tipo de cosas que pueden pasar. Pasando a otros temas, me da muchísimo gusto darle la bienvenida a Natalia León, nuestra huella sonora, la editora de Ciudad Honoraria que siempre participa en el noticiero los miércoles. Esta vez se adelantó un día para traernos la conmemoración del Día Internacional de la Visibilidad Trans. Hola, hola a todos los oyentes de Morada Noticias y al equipo realizador de este maravilloso noticiero. Hoy les voy a hablar sobre el Día Internacional de la Visibilidad Trans. Se conmemora en todo el mundo. La festividad fue creada por la activista transgénero Rachel Crandall en 2009 en Michigan. La celebración fue creada como reacción a que no existían días de fiesta LGBT que celebraran la visibilidad de las personas trans, y también por una necesidad de tomar conciencia y reflexionar sobre las condiciones de vida de las personas trans. En 2014 fue tomada por todos los activistas del mundo y se convirtió en una celebración internacional. En la página de Colombia Diversa encontramos que desde 2009 hasta este año se han cometido 277 asesinatos a personas trans y solo en Medellín 37 de estos asesinatos. Encontramos también que más del 37% de estos han sido en lugares públicos, que víctimas de hostigamiento y amenazas, en el caso de hombres trans, han sido 9 y de mujeres 37. Lamentamos estos hechos, pero también celebramos la vida de las personas trans que siguen viviendo. Por eso les traemos la serie de recomendaciones que encontramos en la página de Pulso Noticias totalmente gratis de literatura transfeminista. Les vamos a contar algunos de los recomendados de esta página. Un apartamento en Urano, de Paul B. Preciado,
es uno de los libros que nos encontramos en esta lista. Urano es el nombre del planeta más frío del sistema solar, pero también es el nombre de un dios de la mitología griega. Urano, además de eso, le da nombre al uranismo, concepto forjado por el primer activista sexual europeo para definir tercer género. Paul B. Preciado sueña con vivir en un apartamento en Urano. Dice el autor: mi condición de trans es una nueva forma de uranismo. No soy hombre, no soy mujer, no soy heterosexual, no soy homosexual. Soy un disidente del sistema sexogénero. Soy la multiplicidad del cosmos encerrada en un régimen epistemológico y político binario, gritando delante de ustedes: soy uranista en los confines del capitalismo tecnocientífico. También nos encontramos con El Calibán y la Bruja, de Silvia Federici. Este libro nos habla de la conquista y el expolio de América, la apertura también del comercio de esclavos a gran escala y una guerra que consta de formas de vida y culturas populares. También tomó como su principal objetivo este libro analizar la quema de brujas. Hay otros libros como La putita golosa de Luciana Pecker, también Me encantaría que gustes de mí de Dalia Rossetti, La asesina de Lali D de Alejandro López y A nuestras amigas sobre la amistad política entre mujeres de Elda Guardiola. Los invitamos a que busquen en internet estos títulos y además visiten la página de Pulso Noticias donde pudimos ver estos recomendados. Les dejamos el link en nuestro Twitter, Morada Noticias. Morada Noticias es una producción del colectivo Morada, Casa de las Estrategias, Latina Estéreo y Universo Centro. Este proyecto es parcialmente financiado por la Inter-American Foundation y la Fundación Confiar, pero podemos crecer más. Envía tus historias al WhatsApp 350-666-8436. Comparte nuestro contenido o escríbenos a noticias@morada.co si te gustaría sumarte a nuestros patrocinadores. Hay un consejo que nos han dado muchos psicólogos y también una escritora que me gusta mucho que se llama Amalia Andrade para estos días, y es no intoxicarnos con noticias sobre el COVID-19 o coronavirus. Pero aunque ni tanto que queme el santo, ni tampoco que no lo alumbre, es importante estar informados sobre qué es un virus, de qué se trata este virus y por qué tenemos que quedarnos en las casas. Juan José Velázquez Olarte en la magia de esta edición. ¿Qué nos traes hoy? Muy buenas tardes, damas y caballeros, oyentes de nuestro Mixcloud y de La Voz de las Estrellas 1290 AM. Estoy feliz, estoy contento. Es una tarde para iluminar con datos a muchos que no conocen con certeza qué es lo que pasa con el SARS-CoV-2 o COVID-19 o coronavirus. Pero ¿qué es este montón de nombres? A ver, si todo es lo mismo, ¿qué pasa pues que no le dejan uno? ¿Si fue creado por el hombre o qué? Bueno, esas son preguntas que han rondado por Morada Noticias, así que estírate y relájate, que de responder soy yo el que se encarga. Aquí comienzan los datos para combatir al poder. El mundo, en su infinita magnitud, tiene un sinfín de formas y seres. Entre ellos se encuentran los hermosos virus y bacterias. Es ahí donde aparece el coronavirus. Como su nombre lo indica, es un virus, que a diferencia de las bacterias, los virus ni siquiera son células completas, son solo un material genético, podemos llamarlo ADN o ARN, y ellos están envueltos en una capa de proteínas, o sea, son una información flotante que se activa cuando entra en contacto con otras células. Ese es un dato importante con los virus, que necesitan otras estructuras celulares para reproducirse. Cuando un virus infecta a una célula, estos genes obligan a que la célula que infectaron ponga un montón de copias de ese virus por todas partes, lo que significa que no pueden sobrevivir a no ser que vivan dentro de otro organismo. Puede ser una persona, una planta o un animal. Entonces, salgamos de la primera duda. Se llama coronavirus porque 1. Es un virus y 2. Bajo el microscopio, la imagen de este tiene forma de coronita. Y esto se debe a sus espigas. Las espigas son unas proteínas que tiene este virus en forma de punta y que sobresalen de su superficie. Y con ellas es que se adhiere, se pega a la célula receptora y entra en ella. Bueno, ¿es un virus nuevo? Sí.
es un virus nuevo en el sentido de su forma de actuar, pero convivimos con él desde siempre. Entonces sí lo conocíamos, sí lo conocíamos. A los coronavirus los conocemos hace más de 50 años. Es más, existen 7 tipos de coronavirus conocidos hasta ahora y entre ellos 4 son muy comunes, tan comunes que se encuentran principalmente en resfriados, en una gripa. Y ante estos, el ser humano, en su inmensa mayoría, ya han desarrollado defensas. Pero quedan 3 restantes y estos sí se pasan de la raya. Entre ellos están el SARS-CoV, el MERS-CoV y el SARS-CoV-2, que es el actual, el de hoy, el coronavirus que conocemos en este momento. Entonces este de ahora fue creado y liberado para controlar el mundo y su sobrepoblación y de paso destruir los mercados de China y Estados Unidos. No. A ver, este coronavirus detectado en China el pasado diciembre tiene una similitud del 78% a un virus conocido como SARS, el síndrome respiratorio agudo y grave, que provocó un brote en 2003 de SARS-CoV, causando la muerte de 774 personas y afectando a otras 8.000. Y tiene además un 50% de similitud al MERS, síndrome respiratorio Oriente Medio, que se presentó al mundo con 157 casos de infectados y 66 muertos. Entonces, si no fue creado, sí fue por esa sopa de murciélago. ¿O qué? Bueno, aquí es donde entra la investigación de miles de investigadores. Este coronavirus tiene aparte una similitud del 88% con las secuencias de genoma recolectadas de un murciélago en 2017. O sea, son muy parecidos a unas muestras de coronavirus que tiene este animal, pero no son iguales, sumándole que la similitud de estas secuencias entre los virus no significa que su transmisión y capacidad de enfermar a sus huéspedes sean similares. El caos con Wuhan, la ciudad de China donde brotó esta enfermedad, es tal que haciéndole más investigaciones, más seguimiento a los animales silvestres que allí habitan, se toparon con que una especie de pangolines malayos, un primo, por decirlo así, del armadillo, son también portadores de estos coronavirus y están estrechamente ligados al SARS-CoV-2 que se presenta hoy en día. O sea, en ese mercado habían varios tipos de animales que por dentro portan estos coronavirus, que gracias a esta constante cercanía con el humano han podido pasar este virus a nosotros y que durante mucho tiempo, sin presentar algún tipo de mutación exitosa, pudo quedarse dentro de nosotros y de un chispazo, así de la nada, como Darwin lo llamó, gracias a la selección natural, se le hizo el milagrito al virus y pudo mutar de tal manera que se adaptó a algún humano que no lo pudo matar con sus defensas. Y así se comenzó a esparcir lentamente en este lugar del mundo. El dato es que los virus aislados de estas muestras tienen una similitud de secuencia genética entre aproximadamente del 85 y el 92% al SARS-CoV-2. Y aunque los murciélagos y pangolines son los únicos mamíferos que hasta la fecha se sabe hayan sido infectados con un coronavirus relacionado al SARS-CoV-2, no implica directamente que estos mamíferos sean los transmisores de este virus a los humanos. Esto indica que virus que parecen muy adaptados a humanos están presentes en la vida salvaje. Los murciélagos y los pangolines quizás estén involucrados, pero es posible que otras especies también formen parte de esta cadena. Entonces podemos ser parte del proceso al que Darwin dio nombre de selección natural, donde una primera posibilidad es que la selección natural de los rasgos infecciosos del virus ocurriera dentro de un animal huésped, no sabemos cuál, y de ahí fuera transferido al ser humano. Así sucedió antes, con el síndrome agudo respiratorio grave de 2002, el SARS-CoV, relacionado con la exposición directa a un mamífero conocido como civeta. Y también es el caso del síndrome respiratorio de Oriente Medio, el MERS-CoV, vinculado a los camellos. La segunda idea es que un virus no patógeno, o sea que no provoca ninguna enfermedad, pasó de un animal huésped a una persona
y luego, en silencio, entre la población humana evolucionó hasta adquirir su capacidad de enfermarnos y ya conocemos la historia. Es así entonces como el destino va creando armas mortales en una mezcla de genes que al azar se tornan más resistentes al ambiente, atacando personas y animales más indefensos. La pregunta realmente es, ¿qué podemos decir de un lugar donde se comercia un sinfín de vida salvaje, toda mezclada, con centímetros de diferencia la una de la otra, donde la manutención de estos animales en parte es ilegal y que las pocas condiciones de salubridad lo hacen un sitio perfecto para la crianza de estos virus en silencio? Ya quedó demostrado que ante estos microorganismos estamos realmente indefensos. ¿Cuánto más vamos a tentar el destino? Con estos datos que nos acaba de dar Juanjo, es necesario decir que muere toda teoría que haya sobre el COVID. Si bien el coronavirus es una enfermedad un virus, que paró a gran parte del mundo, no podemos seguir generando pánico y hablando lo que no es frente a este tema. Es necesario como hacer un alto y leer y escuchar noticias verdaderas sobre este tema para no irnos y desesperarnos más por lo que está pasando. También considero que es muy necesario que en los países inviertan en ciencia, inviertan en salud, para cuando lleguen este tipo de problemas no tengamos como que parar tanto simplemente porque no tenemos los recursos para combatir las nuevas enfermedades. Pues a mí me causa curiosidad que sea un virus muy similar al SARS de 2003, que en su época también fue fuerte, aunque no, pues obviamente no a estos niveles. Pero la pregunta es, ¿por qué hay cepas de virus tan parecidas y no logra haber un control sobre las posibles causas? Claro, están los mitos de que salió de una sopa de murciélago en un mercado de Wuhan, y uno ahí se pregunta, bueno, entonces, ¿qué tan bueno es que se esté o que se permita pues el alimento de animales exóticos y de fauna salvaje? Pero salen también los rumores de que no, que se hizo en un laboratorio de armas biológicas de Wuhan. Esa es la teoría de un profesor estadounidense, no me acuerdo el nombre, pero que no, que en el mundo hay dos laboratorios de armas químicas o biológicas importantes, que uno está en Canadá y que el otro está en Wuhan, y que eso fue pues una estrategia de los chinos para hacer control, y entonces se empieza a hablar del control poblacional y un montón ya de teorías conspirativas muy peligrosas que yo creo que también desvían el foco de atención, ¿cierto? Entender bien el virus, entender cómo controlarlo, cómo poder superarlo y cómo hacer que la población no se exponga a él. Pero como digo, sin duda a mí me genera curiosidad que sean virus relativamente similares y que a la humanidad le cueste tanto entenderlos. Esta es la canción del día, patrocinada por Ciudad Frecuencia. Grito y nadie me responde. Levanto mi cabeza y alcanzo a observar que todita la noche la pasé en ese lugar, en ese maldito lugar, bailando está. Tremendo tubo etílico, no puedo respirar, me duele la cabeza, quisiera vomitar. Levanto la chamarra y no encuentro el celular, quizás lo habrán robado y no lo recuerdo ya. En ese lugar no recuerdo ya, hay mucho ruido acá, no puedo ni pensar. No recuerdo ya, no moleste más, que habrá pasado en ese maldito lugar. En la trompeta, la lunática, da papi dao.
8, las 9 o quizás más. Me duele la cabeza, quisiera vomitar. Tremendo tufo etílico, no puedo respirar. Me sigo preguntando qué pasó en ese lugar. En ese lugar, no recuerdo ya, hay mucho ruido acá. No puedo ni pensar, no recuerdo ya. No molesten más, que habrá pasado en este maldito lugar. En el saxofón, la señorita sonrisa. Hoy fue martes de ska, así sonaba El Pollo de Retorno Ska, la canción seleccionada para acompañarlos en su mediodía en este episodio de Morada Noticias del 31 de marzo de 2020. En un día como hoy les contamos cómo se está viviendo la cuarentena en los barrios de Medellín, cuáles son esos barrios que todavía presentan muchos habitantes en las calles siguiendo con una vida aparentemente normal cuando cada vez es más peligroso esto. También qué están haciendo las autoridades al respecto. Les contábamos al inicio de esta emisión que ya nuestro secretario de Movilidad, Carlos Cadena Gaitán, se recuperó del coronavirus, que le había dado su examen positivo. Y por otro lado, ya en noticias de otros temas, sabemos que Medellín ha vivido varios meses una fuerte contingencia ambiental y que hay que hacer algo al respecto. Parece no ser suficiente que la mayoría de vehículos en la ciudad estén parados, entonces hablamos de esos retos que tiene la ciudad también en este episodio y de la resolución del Ministerio de Trabajo para esos empleados que se encuentran en teletrabajo o en licencia o en vacaciones adelantadas en sus casas, pues qué no van a poder hacer los empleadores gracias a un decreto, una resolución del Ministerio de Trabajo. Pues finalmente no se puede obligar a nadie a tomar licencias no remuneradas y hoy, 31 de marzo, también nos unimos a la conmemoración del Día Internacional de la Visibilidad Trans. Continuamos en Morada Noticias en los martes, como siempre, con nuestro alcalde de la imaginación, Chaman Mori. Pajaritos, arbolitas, les voy a contar cómo estoy repartiendo la platica en mi alcaldía. La mayoría de ustedes me eligió porque yo dije que iba a repartir todo el presupuesto de Medellín. Y en vez de comprarme helicópteros y drones para la policía, como está haciendo y tiene en sus planes el hombre que me está suplantando, pues el alcalde diurno o el alcalde de la realidad, yo me voy a hacer acá con los hackactivistas unos drones parecidos a los de Amazon, y hay uno que digamos tiene motor de licuadora que ya está funcionando, por eso ustedes lo escuchan sonando mucho, y va a estar repartiendo en cada casa, en cada apartamento de Medellín, porque es la forma como nosotros afrontamos la cuarentena. Entonces ya volvimos al trueque, ya no hay que creer en los bancos, ya esta vaina del dinero tuvo su ciclo, algún momento bueno, algún momento de facilitar, ya no. Entonces vamos a nacer con la vida ganada y vamos a divertirnos y a buscar placer en esta cosa tan dura de la cuarentena, repartiendo una comidita bien sabrosa, unos traguitos a los mayores de edad, los coctelitos ya mezclados para los mayores de edad y mucho el tema de contenido. Y vamos a estar repartiendo libros porque todavía como pulqueritos creemos en el libro en papel, pero sobre todo internet completamente gratis, Netflix, pero vamos a montar también nuestro propio Netflix. Y se está demorando en darse cuenta Quintero, el alcalde de la realidad, que el mundo cambió. Entonces le siguen pasando cosas y nosotros tenemos que seguir poniendo cuidado a ese horario diurno, al horario donde se están haciendo las contabilidades, ¿no? Donde se están escribiendo los poemas, porque siguen existiendo personajes como Mabel López. Es que eso es lo que le pasa a el alcalde de la ficción de los políticos, pues por querer quedar bien con todo el mundo. Y cuando hablamos todo el mundo, hablamos con todas las fuerzas políticas. Yo creo que Quintero
nos puso en un discurso de centro izquierda, pero cada vez más está gobernando con una tradición de partido liberal, un poquito partido conservador, y va a terminar hasta en los brazos del centro democrático. Porque la gerente de Medellín, Mabel López, era ñaña de Luis Pérez. Y Luis Pérez es un bicho que representa todo lo viejo del partido liberal y la innovación de trabajar como con emprendedores emergentes, como con gente que hizo su plata rápidamente, y eso puso todavía más raro el escenario político de Medellín y permitió, digamos, que los políticos rompieran con las grandes empresas que no las necesitaran para su financiación, aquí llámese GEA, pero que las mañas y la forma de hacer política y la forma de privatizar el Estado o lo público siguieran ahí, como devolviéndonos también a una época feudal. Y no se les olvide, pajaritos, arbolitas, que yo soy un personaje de ficción, pero soy el único alcalde de Medellín. Lo demás es cuento. Sobre esta columna de Chamán yo tengo dos comentarios. El primero va en el sentido colectivista que él menciona al principio cuando habla del trueque y de que podemos estar volviendo al trueque. Eso me recuerda un poco a las comunidades argentinas por allá a principios del 2001, cuando tras esa crisis económica tan poderosa que tuvieron, poderosa en el mal sentido obviamente, pues tuvieron que recurrir, a unos mercados colectivos en los que se hacían intercambios. Yo te doy esto que tengo, tú me das eso que tienes, y así nos vamos yendo para poder solventar las carencias de cada uno. Volveremos a eso, volveremos a entrar en un momento en el que el capitalismo, como dijo Zizek, el filósofo Slavoj Zizek, hace pocos días, que el capitalismo recibió un golpe fuerte al estilo Kill Bill de Tarantino, pues se caerá el capitalismo. Yo personalmente lo dudo. Lo que sí creo es que vamos a entrar en una etapa de revisión profunda de las bases económicas del mundo. Entraremos a una revisión de cómo funciona este sistema capitalista y cómo podremos hacerlo más humano, más social que no socialista. Y sobre lo segundo que quiero comentar de la columna de Chamán es las formas de hacer política. Pues preocupan en que se estén replicando esas formas en Medellín en una administración que llega con un discurso diferente y que de alguna manera pues ha mostrado un poco de coherencia en algunas actuaciones con su discurso. La pregunta es, ¿por qué en otras que son muy fuertes no existe la misma coherencia? A ver, lo de Mabel López claramente es un asunto político que es extraño. Ahora, si nosotros decimos que porque hay actuaciones políticas en una alcaldía y pedimos que no las haya, pues creo que también vamos a ser un poco ilusos. En todas las alcaldías hay favores políticos, en absolutamente todas. La pregunta es si esos favores políticos no pueden ser con perfiles mucho más acordes a lo que necesita la ciudad realmente, y que esos favores no le favorezcan, valga la redundancia, simplemente a la persona que recibe esa dádiva política. Yo creo que Quintero tiene que revisar eso para ajustar un poco más sus actuaciones a un discurso que es, de cierta manera, esperanzador. Ya veremos si se cumple o no. Hablando de perfiles asociados con favores, ya nos adelantaron, Juanpa, el nombre de la que podría ser la nueva directora de eventos del libro. Esta información todavía no está confirmada por el subsecretario de Bibliotecas, Lectura y Patrimonio, por eso aún no lo revelamos, pero les adelantamos que sí parece ser un perfil más técnico que el anterior candidato y estuvo relacionada con el Museo de Antioquia. Gracias a nuestro alcalde de la imaginación, Chamán Mori, porque gracias a sus intervenciones y a la veeduría que intentamos hacer en este tiempo de cuarentena en Morada Noticias, pues seguimos ahí pendientes de cómo se gastan nuestros recursos públicos. Ahora un poquito más de sabor con @catabús en Instagram con su columna Geek y Gamer.
Hola, hola. El aislamiento se ha extendido prácticamente por todo el mundo. En este momento, varias naciones cuentan con un programa de protección y de aislamiento obligatorio de las personas en su casa. Debido a esto, la población tiene que quedarse en la casa y a veces es demasiado aburrido no encontrar qué hacer. Pues en la nota de hoy vamos a hablar otro poquito, como lo hemos venido conversando las 2 semanas anteriores, sobre rutinas y recomendaciones para hacer en casa. Cada día son nuevas las opciones desbloqueadas, gratis, y la OMS tomó su cuenta oficial de Twitter para presentar algunas soluciones a la gente. Hay que mantenerse saludable mientras está en casa y también ocupado. Prueben clases de ejercicio en línea, bailen con música, jueguen videojuegos activos, intenten saltar la soga, hagan algunos ejercicios de musculación y fuerza. Recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud en estos tiempos. Los videojuegos fueron bastante juzgados durante muchos años, catalogados como temas o herramientas de vagos y de personas que no les gusta hacer nada. Pues hoy los videojuegos son aliados en todo este proceso. Los videojuegos convencionales son igual de beneficiosos para la salud que videojuegos que traten temas de deporte y ejercicio en casa. Nintendo Wii y Nintendo Switch tienen la posibilidad de ofrecernos una gran cantidad de algunos videojuegos fitness y que los invito a probar el día de hoy. Sin embargo, no todas las personas tienen la posibilidad de tener una consola en casa. En nuestra nota de radio anterior hablamos un poco de juegos que se pueden realizar con materiales reciclables y volver a lo bacano de los juegos de mesa. Pero las personas que tienen la opción de comprar algo y están pensando, los invito a buscar en páginas web de ventas, pues hay consolas con más del 75% de descuento y que llegan a nuestra casa. 18 empresas se han sumado dentro del mundo de los videojuegos a la Organización Mundial de la Salud y han lanzado la campaña para animar a la comunidad de jugadores a quedarse en casa durante estos tiempos. Como parte de la campaña, muchas de estas industrias han lanzado eventos especiales, exclusivas, actividades y recompensan a aquellos jugadores más populares del mundo que estén muy activos. Hay un comunicado oficial importante en internet de cada una de estas empresas contando cuál es la lista de actividades por ver en el día. Amazon, la App Store, Jam City, UGA, Glu Mobile y Zynga son algunas de estas empresas aliadas. El cierre de las escuelas es una de las tantas medidas de protección que han tomado distintos gobiernos para disminuir la propagación del virus. Esta cuarentena, mantener a los niños en casa es uno de los retos más difíciles. Pues un aliado como Minecraft liberó contenido educativo gratis para ellos. Contenido liberado para ayudar a que los estudiantes sigan recibiendo lecciones mientras respetan el tiempo de aislamiento. Ahí les dejo ese dato, sobre todo a los chicos de escuelas públicas de Medellín que desde ayer están en vacaciones. Otra de las cosas importantes para tratar el día de hoy es que hay que tomarse con responsabilidad el tema de los videojuegos. Muchas críticas, un foco grande de críticas es Pokémon Go el día de hoy, pues muchos chicos han salido en sus barrios a atrapar Pokémones cuando deben permanecer en casa. Recuerden, aquí no contamos historias, aquí desbloqueamos logros. Reportó para Morada Noticias Catalina Bustamante, @Cataus en Instagram. Parce, yo de la nota de Cata saco una conclusión importante y es que llegó el momento, llegó la hora en el que se va a salvar el mundo desde la metodología de los geeks. Entonces esa gente debe estar feliz y ojalá compartan conocimiento de cómo ser un buen geek para los que no lo somos en esta época, porque como dice Cata, que era pensado para los vagos, pues bueno, los vagos vamos a salvar el mundo en este momento, ¿cierto? Sentados en la casa, con la camiseta de la pijama, quizás rascándonos la barriga o la cabeza, mirando alguna película o jugando videojuegos en este caso. Entonces llegó la hora de salvar el mundo sin hacer nada.
Así llegamos al final de este episodio de Morada Noticias. De martes, el resto de la semana vamos a estar contándoles más historias y los clasificados usuales por tiempo no los podemos dar al final de este programa, pero se los dejamos en nuestro Twitter @moradanoticias. Una feliz tarde para todos. Morada Noticias, una herramienta ciudadana para cuestionar el poder y recorrer la ciudad amada.